Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este foro debate sobre masculinidades. Nuevas masculinidades es la propuesta de Varones por la Igualdad, este colectivo que empezó ya hace bastante tiempo. Un grupo de varones a partir de la preocupación por la realidad de la violencia, sobre todo de los varones hacia las mujeres, de los varones hacia las mujeres, nos fuimos juntando y tratando de caminar hacia eh, una nueva relación entre las personas en nuestra sociedad. Y hoy nos está convocando este concepto de las nuevas masculinidades que tiene que ver con el deseo de los varones a crecer y a vivir en una sociedad más igualitaria, o por lo menos ese es el principio de esta charla. Estaba convocado el psicólogo Darío Ibarra, que se encuentra en el exterior y que por razones técnicas no va a poder acompañarnos. Conjuntamente, ustedes ya lo vieron en la invitación, con Fernando Rodríguez, que es un hombre psicólogo, militante sindical, que viene trabajando en esta temática desde hace tiempo. Él trabaja en la academia, pero también trabaja en el gobierno del departamento de Montevideo, y sobre su visión de las nuevas masculinidades, sobre este trabajo es que vamos a ir en este rato conversando. Así que le doy paso a Fernando y después vamos a tener un espacio también para intercambiar sobre estas inquietudes que en la previa también se fueron develando. Así que Fernando, arriba con todo. Bueno, muchas gracias, Luca. Un gusto compartir con todos quienes estén presentes y quienes lo vean posteriormente a través de la grabación, con todas las compañeras también que nos puedan estar acompañando o nos escuchen posteriormente para debatir también con lo que planteemos. La verdad que es un gran gusto que Varones por la Igualdad, este colectivo que también conozco desde hace tiempo y conozco personalmente a muchos de sus integrantes, me haya invitado a participar de este espacio. De este espacio para hablar de, bueno, esta conceptualización sobre masculinidades, si son nuevas, si son qué, ¿no? Cómo nos nombramos a aquellos colectivos de varones que estamos trabajando hacia la igualdad de género, ¿no? Entonces, bueno, para iniciar, digamos, a mí me gustaría, si me lo permiten, en breves minutos contar un poco el recorrido que me ha convocado a estar, bueno, trabajando en lo que trabajo y avanzando, ¿no? En esta discusión también conmigo mismo sobre desde dónde pensar los caminos hacia la igualdad de género, ¿no? En mi caso, por allá por el 2010, 2011, me invitaron a participar de un coloquio de masculinidades que se hizo con sede en la Intendencia de Montevideo, que apoyaba la UDELAR y algunas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema masculinidades. Y les tengo que confesar honestamente que a nivel académico, poco y nada sabía del tema. Y bueno, allá en ese transcurso de los 3 días que duró el evento, me fui con muchos impactos a nivel emocional, a nivel físico, a nivel intelectual, porque escuché cosas que me sorprendieron, que me interpelaron, que no las entendí, que me hicieron pensar, que me hicieron darme cuenta de un montón de no saberes conscientes que tenía y de otro montón de saberes también no conscientes y conscientes a través de la escucha en ese momento, ¿no? Fue así que, bueno, me sumé a algunas iniciativas del activismo, desde la sociedad civil organizada, y bueno, empecé de alguna manera a militar con el Centro de Estudios de Masculinidades y Género, con algún colectivo que nos reunimos
en aquellos años, 2012, 2013, para pensar el tema de las masculinidades, como también lo están haciendo ahora Varones por la Igualdad. Y bueno, fui conociendo campañas a nivel internacional, como la campaña Lazo Blanco, que tiene su surgimiento a raíz de lo que se conoce como la masacre de Montreal. Les recomiendo una película que se llama Polytechnique, que relata un poco esa situación. Asesinato de mujeres en una universidad de Canadá por el hecho de ser mujeres. Así que es un puntapié para la problematización y para el trabajo con la violencia basada en género por parte de los hombres hacia las mujeres, que da surgimiento a esta campaña Lazo Blanco para involucrar hombres en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, allá por finales de la década de los 80. Y después, bueno, otras instancias a nivel internacional, como son la red de Merengage, como es la campaña Mencare, que tuve la oportunidad de coordinar, que es una campaña de paternidad acá en Uruguay. Pero bueno, siempre como en esto de intentar sumarme a algo un poco más grande que venía acomodado, pero que a su vez era ínfimo en relación a la lucha de los feminismos y la lucha de las compañeras, de las mujeres, a través de décadas y de siglos, de alguna también en la actualidad, lamentablemente. En este mes, noviembre, bueno, todos sabemos que con base en el 25 de noviembre, pero durante todo el mes, se lucha desde el activismo y desde otras instancias por la erradicación de la violencia hacia las mujeres, situación que lamentablemente estamos lejos aún. Lamentamos que en el día de hoy, inclusive, según la prensa, nos enteramos que bueno, hubo otro femicidio, uno más, lamentablemente. Entonces, bueno, es ahí donde también, de alguna manera, desde los espacios académicos que me tocó la oportunidad de ocupar en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, empezamos a problematizar sobre estas temáticas de las masculinidades y de la violencia, también de los feminismos y de las luchas por los derechos de las mujeres, por la lucha por los derechos humanos, en definitiva. También en algunas ocasiones trayendo la temática vinculada con la diversidad sexual, porque hay que poder darnos cuenta de que el binarismo es una forma de reproducción de la desigualdad y hay que poder romper con eso también. Y bueno, y un poquito más adelante también he tenido la oportunidad de insertarme dentro de la política pública, soy funcionario público, con algunas políticas que tienen que ver con el trabajo hacia la igualdad de género y concretamente en pensar el enfoque de masculinidades dentro de esas políticas de igualdad. Bueno, una vez que hice todo este recorrido, o mientras tanto, también me fui dando cuenta de que desde el día que nací fui adquiriendo y tomando conocimientos, experiencias y saberes, quizá la mayoría no conscientes, de qué es ser un hombre en esta sociedad, en este lugar, en este espacio, qué implica eso, qué mandatos nos son inculcados, qué privilegios y qué asignaciones de poder se me ofrecieron, y seguramente con muchos de ellos fui forjando mi identidad, de alguna manera introyectando esos privilegios, esos lugares de poder, y bueno, fui adquiriendo como una forma de ser y estar en el mundo, representante de ese género que termina siendo opresor en muchos sentidos, ¿no? Esto no quiere decir que los varones somos malas personas, digamos, simplemente que, bueno, que por ocupar el lugar que ocupamos en la sociedad, lamentablemente, y es algo que hay que poder hacerse cargo, más allá de la tristeza y el dolor que genera, muchas veces ejercemos violencias a nivel cotidiano, en la órbita de lo privado, en la órbita de lo más cercano,
y somos agentes reproductores de un sistema desigual, ¿no? Por lo tanto, bueno, todas estas campañas internacionales, todas las políticas públicas, todo el activismo a nivel de la sociedad civil y también toda la problematización que a través de la academia se hace, tiene que estar enfocado en, de alguna manera, transformar las prácticas, las reflexiones, los pensamientos, los sentires, las formas de ser y estar, para tener una vida más saludable para todas las personas, ¿no? Esa es la clave, el abandono de los privilegios, pero uno no puede abandonar algo que no reconoce. Por lo tanto, primero para reconocer se precisan procesos de sensibilización, procesos de reflexión, procesos de diálogo, y es a través de instancias como, por ejemplo, Varones por la Igualdad, de colectivos de este estilo, y por ejemplo, de la campaña que ustedes están proponiendo en estos momentos, que bueno, que más varones, más personas van a poder de alguna manera enterarse, como me enteré yo en el 2011, de que existe esta posibilidad de repensarse, digamos, ¿no? Hoy pensé bastante en este encuentro con ustedes y me acordaba de una asignatura que cursé hace unos años en facultad, Antropología Filosófica, y allá se hablaba en un seminario sobre el mal, ¿no? ¿Qué es el mal? Y entonces, bueno, hay muchos autores que hablan sobre esto, pero fundamentalmente me venía a la memoria Hannah Arendt en esto de la banalidad del mal, como un concepto que está vinculado, es mucho más complejo lo que voy a decir ahora, pero para decirlo fácil, está vinculado con justamente la no reflexión crítica sobre mi conducta, sobre mis acciones, sobre los impactos que genera lo que hago cotidianamente. Entonces, convertirme de alguna manera en un agente del sistema en el que vivo, en un buen representante de ese sistema, un buen padre de familia, un buen esposo, un buen trabajador, no me garantiza que no esté generando mucho daño, ¿no? A través de algunas prácticas dentro de todo ese ser buen agente del sistema, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no conocen el concepto, les invito a leer a Hannah Arendt directamente, a escucharla en conferencias, porque digo, lo van a poder apreciar mucho mejor de lo que yo lo podría decir ahora. Entonces, también me viene a la reflexión el contarles que a mí me gusta diferenciar entre dos aspectos cuando hablamos de masculinidades. Un aspecto es la conjunción, de alguna manera, entre la cultura, lo social, lo que ya estaba disponible antes de que cada uno de nosotros llegara al mundo. Había un argumento para cada quien, ¿no? Según tu cuerpo, según el sexo que se te identificaba al nacer, o bueno, ahora ya con las tecnologías mucho antes de nacer, y entonces hay como una predisposición a, bueno, qué futuro te puede esperar, ¿no? Por supuesto que hay otras interseccionalidades que no tienen solo que ver con el cuerpo y con el género, sino que tienen que ver con la clase social, que tienen que ver con el color de piel, que tienen que ver con un montón de factores, si naces en la ruralidad, en la ciudad, en Sudamérica, o en Norteamérica, o en Europa, o en África, pero para no complejizarlo tanto y enfocándonos en esto de las masculinidades, pensémoslo en el sentido de, bueno, si nacemos con un cuerpo que tiene pene, testículos, vamos a tener un repertorio de asignaciones, y si nacemos con vulva, otro, ¿no? Y de alguna manera, en el encuentro y en la construcción de la subjetividad desde el primer momento de la vida en adelante, va a estar ese nexo, esta conexión entre lo que hay en el medio ambiente en el que vivimos y la incorporación de ese medio ambiente, de ese repertorio de cultura, de sociedad, de saberes, de prácticas, de deseos de quienes están alrededor, y de alguna manera eso va construyendo subjetividad, va construyendo identidad, ¿no? Y de ahí que, bueno, algunos vamos a decir, primero que nada vamos a responder un nombre que no le elegimos nosotros, por ejemplo,
y vamos a responder a una identificación con un género que tampoco lo elegimos nosotros, pero que en algún momento lo vamos a defender como nuestra identidad, ¿no? Así como yo digo yo soy Fernando, vamos a decir yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy trans, una construcción que por supuesto no es tan simple a veces como las dos primeras que nombré, pero bueno. Entonces, por un lado está esta construcción de la masculinidad vinculada con la construcción de la subjetividad en un medio ambiente, de alguna manera explicación que genera el nexo entre la psicología y la sociología, o algunas otras, la antropología, bueno, la historia, en fin, un sinnúmero de disciplinas, pero también hay, y quizá esto pueda ser problemático de analizarlo, pero también hay una práctica institucional, organizacional, en las familias, en las organizaciones públicas, en las organizaciones privadas, en la academia y hasta en los colectivos de varones y en las redes nacionales e internacionales, etcétera, que tienen una lógica de funcionamiento en base a la lógica de funcionamiento de las personas que habitaron ese espacio, ¿no? Entonces, si la mayoría de los espacios públicos, organizacionales, estatales, han sido ocupados históricamente, mayoritariamente por hombres, y por determinada clase de hombres, no cualquiera, por lo tanto la lógica institucional va a estar permeada por la lógica de funcionamiento, de entender la vida de esos seres humanos que habitaron esas instituciones, ¿no? Esto parece bastante lógico. Entonces, vamos a poder pensar cómo hay una lógica masculina en el funcionamiento organizacional, en el funcionamiento de determinadas disciplinas, en la problematización de determinados problemas. Entonces, a veces no alcanza con esperar que las personas cambien, no alcanza con esperar que la sociedad cambie, sino que también hay que poder pensar cómo cambiar las lógicas de funcionamiento, las lógicas de asignación y reproducción del poder desigual, del poder patriarcal, del poder que oprime y que vulnera, y que de alguna manera genera el medio ambiente facilitador para que sucedan las cosas que suceden, ¿no? Entonces, a veces hay que poder reconocer también esto, y de ahí, bueno, esto me convoca a pensar cómo en este momento podríamos problematizar que parte de la tensión y el conflicto social que se genera cuando hablamos de género, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de masculinidad, también cuando hablamos de feminidad, pero eso es otro asunto que no nos compete, no nos convoca tanto hoy, va a haber mucha discusión, va a haber mucho problema, va a haber mucha tensión. ¿Por qué? Porque habemos personas que funcionamos fundamentalmente en un modo más tradicional, más machista, más patriarcal, más frecuentemente. Habemos personas que podemos funcionar en un modo más innovador, igualitario, o tendiendo al igualitario, ¿no? Tendiendo al respeto por los derechos humanos de todas las personas. Y yo me animo a decir de que en el entremedio estamos la gran mayoría de la humanidad, en este momento sociohistórico. Un medio en transición, un medio de alguna manera en ese movimiento de abandonar lo más patriarcal, lo más tradicional de lo machista y de lo opresor, porque ya no es políticamente correcto, porque ya no tiene tanto reconocimiento, porque ya entendimos que eso no está bien, porque ya queremos salirnos de esa lógica de poder, porque nos duele mucho el ya habernos dado cuenta de que todo eso está presente, y queremos movernos hacia un sistema igualitario, realmente igualitario, donde todas las personas tengamos las mismas oportunidades a vivir una vida libre de violencia, tengamos las mismas oportunidades a estudiar, a disfrutar de la vida, a disfrutar del placer de la sexualidad, a disfrutar de elegir
tener o no tener hijos, de elegir en qué trabajar, qué estudiar, de ganar lo mismo, etcétera, ¿no? El problema es que estos tres grandes modos de ser y de estar en el mundo que planteo, en este momento están muy entreverados. Quizás hace 200 años, o 100 y poco de años, estaba más condensado en un modo más tradicional, como ideal, como hegemonía, digamos, ideal en la forma de pensar a la sociedad. Pero hoy está, y quizás me equivoco con esto, quizás siempre estuvo así entreverado, lo dejo ahí como duda. Pero bueno, hoy salimos a la calle y por ahí encontramos, caminamos una cuadra acá en Montevideo, por la principal avenida 18 de Julio, y en una cuadra podemos ver a alguien que tiene un modo de ser más tradicional, otro que por ahí está, yo que sé, un papá con los hijos llevándolos, y entonces ese hombre parece que está más en transición en esto de la práctica de la corresponsabilidad, del hacerse cargo de manera más o menos igualitaria, y por ahí vemos a alguien que, yo qué sé, realmente nos parece que es un modelo distinto al tradicional, realmente innovador, ¿no? Y claro, si estas tres personas se encuentran y se ponen a conversar, seguramente no se pongan de acuerdo rápidamente, porque además van a tener diferentes modos de conversar y de ponerse de acuerdo. Bueno, la tesis, de alguna manera, la idea que yo quiero compartirles, que lo venimos trabajando mucho con una compañera, con Jero Paricio, que venimos planteando esto en varios talleres, etcétera, es que esta complejidad de los tres modos en simultáneo a nivel social quizás tenga en cada uno de nosotros y de nosotras y de nosotres. Quizás yo tengo todos los días un montón de formas de reaccionar, de ser, de sentir y de hacer las cosas que en algún aspecto tienen más de tradicional, más de machista, más de patriarcal. Quizá en otro momento del día tengo algunas actitudes más innovadoras y seguramente la mayor cantidad del tiempo esté por ahí por el medio, en tensión conmigo mismo. Y les voy a poner un ejemplo que creo que es bastante simple de apreciar. Supongamos que yo voy por la calle y veo a alguien en la esquina que le quiero decir algo. Le quiero decir lo que anteriormente se conocía como piropo, que ahora sabemos que es acoso sexual en el espacio público, pero yo ya sé intelectualmente que eso no es políticamente correcto y no quiero recibir los impactos represivos, digamos, de una mala mirada, una denuncia inclusive, un señalamiento. Entonces, evito eso. Entonces, del punto de vista de la evitación de no acosar, ya me salí del modelo tradicional, que lo podría haber dicho con todo el sentimiento de libertad de que yo tengo el derecho a decir lo que quiera quien quiera, ¿no? Ese es el modo más tradicional. Pero entonces me aguanté, no lo dije, y estoy en ese proceso de transición, pero ¿por qué me vino las ganas de? Ah, bueno, entonces mi cabeza no está funcionando de manera tan igualitaria, porque el mensaje de sexista, el mensaje de qué ganas de decirle esto a esta persona, estuvo. Entonces, esa tensión entre los diferentes modos está todo el tiempo dentro nuestro, ¿no? Muchos hombres nos dicen que ayudan en casa, y eso está de salida del modelo tradicional, pero seguro que las compañeras no están felices de que digan yo ayudo en casa, porque les responden, no ayudás, haces tu 50%, porque vivís en esa casa, por lo tanto, hacete cargo. Entonces muchos compañeros dicen, bueno, yo soy corresponsable, hago de igual a igual, cuido de los gurises, limpio la casa, etc. Pero cuando escarbamos bastante, nos terminamos enterando más rápido que tarde, que el baño, por ejemplo, es el último lugar que pensamos en limpiar los varones, ¿no? Yo también. Entonces, ¿quién esperamos que lo limpie? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, hay
¿A qué voy con todo esto? Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿a dónde nos quiere llevar Fernando? Bueno, la idea es pensar y problematizar, que hay un montón de estereotipos, hay un montón de mandatos, de experiencias de la vida desde que nacimos en adelante, pero con formatos que ya estaban desde antes, ¿no? Y hablamos de privilegios y del abandono de esos privilegios y de las tensiones que nos genera este momento sociohistórico. Entonces, la pregunta que nos queda resonando es, ¿y a dónde vamos con todo esto, no? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no es grato reconocer que estamos en un momento de tensión, incómodo, molesto, donde queremos detener la violencia, pero se sigue generando violencia hacia las compañeras, se siguen generando femicidios, y entonces, y bueno, entonces lo hablábamos un poquito antes de comenzar con los compañeros. Entonces, bueno, no sabemos qué realmente va a suceder, sabemos hacia dónde queremos ir, tenemos claro el horizonte es utópico, ¿no? Nos lo decía Galeano, ¿para qué sirve el horizonte? Sirve para caminar, de a un pasito a la vez, ¿no? O sea, entonces, la clave es esa, encontrarnos todas las personas que tenemos la misma intencionalidad de llegar a ese horizonte de la igualdad y ayudarnos a caminar, ¿no? Hacia ese lugar. Sabiendo que el camino es bien difícil, que el camino tiene mucha vuelta atrás, que ojalá demos 2 pasos para adelante y solamente uno para atrás y no al revés, ¿no? Pero realmente recordemos aquello de que el medio ambiente puede ser facilitador del cambio o puede ser una barrera hacia el cambio. Por eso es imprescindible acciones como la de Varones por la Igualdad, con la campaña que están haciendo, y tantas otras organizaciones que desde el activismo promueven la problematización de esto, el dialogar, el discutir, el pensar, el hacer. Pero también es imprescindible que todas las políticas públicas, no las políticas públicas de género o las políticas públicas de género que están pensadas para los varones, que todas las políticas públicas sean pensadas en clave de género y de igualdad de género, porque si no son pensadas, entonces está implícito una lógica de género tradicional. Entonces vamos a pensar 10 leyes con perspectiva de igualdad y vamos a tener 200 con perspectiva de desigualdad. Lo único que no lo dice explícitamente la letra. Entonces, es momento de revisar las normativas, es momento de revisar los protocolos, es momento de revisar las prácticas cotidianas que tenemos adentro del hogar, afuera del hogar, con los compañeros, con las compañeras. Y bueno, y ese es como un poco la invitación al movimiento, ¿no? A mí me gustaría, como ya llevamos casi media hora, cerrar por acá esta parte y abrir al diálogo, porque bueno, la clave es intercambiar saberes. Acá nadie sabe más que nadie, somos personas que estamos tratando de hacer las cosas mejor cada día y no de decirle a los demás lo que tienen que hacer, porque eso sería muy patriarcal y muy violento. Así que bueno, yo les agradezco si me dan pistas para seguir en este proceso y poder hacer un poquito mejor las cosas mañana que hoy. Bueno, ahora somos 17 los que estamos participando. En el chat no hay ninguna inquietud, más que saludos. Así que un poco antes del comienzo, y vos lo planteaste, pero así capaz que lateralmente o dentro de la charla, Fernando, fue esto de si se debe esperar algo de avance, si estamos en un nivel de progreso, o si qué es lo que se debe esperar en un futuro. Es difícil para que las sociedades se piensen en desde ese lugar. En general, bueno, siempre estamos evolucionando,
no se sabe hacia dónde, y quizás el error sea ese, esperar, esperar una receta. No sé, lo tiro por ahí. Y en base a lo que planteaba por ahí Alberto antes del arranque, y capaz que él lo puede volver a formular para de alguna manera iniciar este diálogo y esta charla sobre esta interesante exposición que hiciste. Te agradezco de mi parte y además me atrevo a decir de parte de todos los compañeros y las compañeras que están mirando esto, que están participando y que van a poder participar, que fue muy interesante la mirada que nos acercaste y cómo podemos seguir evolucionando a partir de estos deberes que nos dejaste, además de leer a Hannah Arendt y a otros autores y autoras por allí. No sé si Alberto quiere reformular o si quedó ya contestado lo que había planteado al principio. Como gusten. Alberto está silenciado. Bueno, sí, en general uno lo que observa en todos los movimientos para cambiar distintos aspectos de la sociedad es que la gente tiene más claro lo que quiere demoler, lo que quiere destruir, ¿no? Lo que quiere cambiar, que hacia dónde se va. De alguna manera, el título de nuestra muestra lo exhibe claramente, ¿no? Es decir, nuestros machismos cotidianos. Es decir, estamos tratando de hacer un trabajo con nosotros mismos y dialogar con el resto de los varones sobre actitudes que estamos identificando cada vez más. Hay trabajos sobre todo el tema de los micromachismos, sobre eso que ahora están llamando la man box, ¿no? Eso, cuáles son los valores que un varón que se pare con firmeza debe defender, etc. Pero en general sabemos poco sobre hacia dónde estamos yendo. Sabemos que queremos una forma de masculinidad sin violencia, más igualitaria, más justa, diría yo, no solamente amable, no solo se trata de ser tierno, amable, poder expresar las cosas, poder charlar con nuestras parejas, sean quienes sean, y que tengan los mismos derechos. Lo fundamental es ese vínculo de justicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en un momento, como decís vos, de confusión, ¿no? En cuanto a lo que queremos hacer. Han habido muchos movimientos de otro corte, ¿no? De corte político. Por ejemplo, recuerdo ahora que es bastante reciente lo de las primaveras árabes. Todo el mundo se ponía de acuerdo en que quería más libertades, que no quería despotismo, etcétera, etcétera, pero después no había acuerdos para construir. Entonces, bueno, ¿hacia dónde ir, no? Ese es el tema. Tal cual, tal cual. Gracias, Luca, Alberto. Me permito 2 o 3 minutitos más. Contarles que dentro de esta especie de biografía corta en el mundo de las masculinidades que les hacía al principio, omití decir que hicimos muchas actividades con sindicatos, porque ahí hay una clave. La esencia del movimiento sindical acá en Uruguay es la lucha por los derechos humanos, ¿no? El reconocimiento, la defensa, la lucha, sobre todo lo vinculado al mundo del trabajo, pero no solo eso. Por lo tanto, son espacios muy fermentales para problematizar en estos sentidos. Además, han sido habitados históricamente por hombres más que por mujeres. Ahora, por suerte, por suerte no, por la lucha feminista, hay cada vez más mujeres habitando esos espacios. Y ahí hay lógicas, y me animo a decirlo como integrante del movimiento sindical, digo, sin faltarle respeto a nadie,
Hay lógicas como, por ejemplo, el que grita más fuerte en una asamblea es el más escuchado, que hay que cambiar, ¿no? Por decir algo básico y sencillo, porque es una lógica de poder, ¿no? Entonces, qué difícil quererme hacer escuchar y renunciar a lo que tradicionalmente fue válido para que me escucharan, ¿no? Porque en el medio me entra el miedo a que nadie me escuche, a no poder defender mi idea. Y pongo ese ejemplo por poner uno de un espacio que conozco, ¿no? Entonces, es bien difícil, es bien complejo. Muchas veces tenemos muy bien hecho el diagnóstico, pero no sabemos cómo cambiar radicalmente eso que queremos cambiar, ¿no? Yo en esta última semana escuché muchas críticas, por ejemplo, con el tema del fútbol, ¿no? Y del mundial y de determinadas cuestiones, que no vamos a entrar ahora, pero muchísimas de las personas que están criticando algunas de las cosas van a ser consumidores de ese producto, fútbol, ¿no? Más allá de que problematicen otras cuestiones. Entonces, qué difícil, ¿no? Tan difícil como en algunos espacios, por ejemplo, de varones para trabajar el tema de la violencia a nivel de la pareja, ¿no? Venían algunos varones y decían, bueno, pero ella me hace esto y ella no sé qué, entonces yo reacciono. Y qué difícil para esos varones pensar en la posibilidad de separarse, de vivir solos, para que no haya ninguna excusa para ponerse violento, ¿no? Y acá no estoy justificando, digamos, el discurso, estoy diciendo qué difícil se nos hace a los varones a veces abandonar algunos espacios con el fin de dejar de reproducir algunas lógicas, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque nos toca la identidad y porque es muy difícil abandonar cuestiones que están vinculadas con la identidad. Se pueden cambiar solamente de a poco y de a poco podemos cambiar todo el edificio, pero no podemos demoler el edificio y construir uno nuevo porque en ese camino nos terminaríamos con nuestra existencia, ¿no? Entonces, ese movimiento de a poco tenemos que hacerlo lo más rápido posible y con el mayor cuidado posible como para no generar daño colateral. La medición del impacto es muy importante, ¿no? Entonces, volviendo al título, ¿no? Nuevas masculinidades, ¿cuáles serían las nuevas? No es una terminología que se sigue usando mucho, es más bien un concepto que se usó hace algunas décadas, pero bueno, quizá lo novedoso sea poder mirarnos al espejo y darnos cuenta de cuáles son nuestras sombras, cuáles son los lugares, los puntos ciegos, los lugares que ya no es saludable que sigamos habitando y fundamentalmente reconocer bueno, todo lo que hacen y lo que han transitado las mujeres para que la humanidad sea lo que es, se siga sosteniendo, se reproduzca en las mejores condiciones de igualdad, ¿no? Aquellos hombres que tienen miedo de que el feminismo sea lo contrario al machismo, bueno, ojalá los invitemos a leer, a reflexionar, a problematizar para que se den cuenta que en realidad el feminismo no es opuesto, sino que es la solución al sistema de desigualdad y de opresión que es el machismo, ¿no? El feminismo a lo que apunta es a la igualdad, justamente. Entonces, ojalá todos los hombres nos demos cuenta y estemos a favor de la lucha feminista y no se sienta que es en nuestra contra. En todo caso, es en contra de nuestros privilegios, que muchas veces los confundimos con derechos que tenemos los hombres, ¿no? Privilegios son simplemente aquellos supuestos derechos que tenemos nosotros y no tienen otras personas, ¿no? Simplemente con reflexionar al respecto de eso nos vamos a dar cuenta si son de una cosa o la otra. Bien, ¿alguien más por ahí que quiera hacer algún planteo? Yo creo que no debemos estamos siempre como apresurados que nos entreguen fórmulas o de tener certezas hacia dónde ir y como desde mi ignorancia y desde el conocimiento más ramplón y común, ¿no? Creo que las sociedades en general van haciendo sus procesos y es como
no digo que sea estéril, pero sí es como en vano intentar asirlo, atarlo, acotarlo a entendimientos que todavía a veces no lo tenemos porque son procesos que vamos realizando. Pero esto lo digo desde la más absoluta ignorancia. Capaz que alguno por ahí tiene otro planteo y está bueno también que lo comparta. No sé si alguna otra inquietud tiene por ahí. Néstor está con la mano levantada y después Sebastián. Adelante, Néstor. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, primero que nada, llegué un poquito tarde, pero agradecer la exposición, creo que es muy útil, creo que para todos, para mí en particular, porque, bueno, soy hace poco que me he integrado ahora por la igualdad. Yo quería ver si tú podías, bueno, entre todos, ¿no? Profundizar un poco en algo que sé, yo lo escucho con reiterada, hablo en primera persona me parece que es lo más justo. Cuando decimos lo políticamente correcto, yo es una palabra que le tengo bastante miedo, sobre todo, a ver, digo, para no hablar del Uruguay, cuando veo el discurso de Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, cuando veo el discurso de Trump en los Estados Unidos y otros, ¿no? O bueno, en Italia, en fin, digo, tratando, digo, para no meternos directamente en lo que puede ser lo político de Uruguay, pero yo a veces tengo dudas bueno, tú creo que lo planteabas, ¿no? Cómo el proceso dialéctico en el cual los derechos se van, derechos humanos, ¿no? Se van evidenciando las desigualdades. En este caso estamos profundizando y es el motivo que nos convoca la igualdad de género. Pero yo a veces lo trato de unir con las otras desigualdades, los otros privilegios que tenemos por ser universitarios, porque nacimos en una clase bueno, determinada. Yo digo, en mi caso, por ejemplo, el tema político lo incorporé cuando estaba bastante grandecito, a los 17, 18 años. Hasta los 17, 18 años no estaba en mí incorporado. Fue mi ingreso a la facultad de agronomía en particular, que me hizo ver las desigualdades de clase, algo tan básico como eso, ¿no? Y ahora, después me tocó pasar por vivir en México en la época de la dictadura. El choque con el machismo mexicano me hizo volver a abrir un poco los ojos. Y bueno, y después comento que tuve la suerte, o quizás como tú decías, no la suerte, sino bueno, lo adecuado de haber participado en un taller de género, en el cual conocí a dos de los compañeros de Varones por Igualdad, y fue cuando empecé a trabajar estos temas, a trabajar y a sentir, bueno, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Digo, con respecto a mi familia, con mi hijo, con mi nieto, en fin, digo, pero bueno, en concreto a mí lo que me preocupa es en esto de lo políticamente correcto y el temor de que lo políticamente correcto sea un retroceso, bueno, que estamos viendo para otros derechos, ¿no? Digo, un poco desordenado, pero no sé si transmitir la idea. Gracias, Néstor. No sé ahí, Luca, cómo ordenamos la palabra. No, sí, dale. Me parece que está bueno que si tenés algo para aportar, contestarle a Néstor, ya lo despejemos y después avancemos hacia la otra consulta. Mirá, tratando de ser breve, Néstor, el concepto de hegemonía lo desarrolla Gramsci, ¿no? En el siglo pasado y con lo retoma cuando habla de masculinidad hegemónica como aquel ideal de determinada sociedad en determinado momento sociohistórico, por lo tanto no es un universal, sino que se va transformando, y ese modelo hegemónico también tiene que ver con lo políticamente correcto, por lo tanto es un arma de doble filo. A mí me gusta pensar, para cuidarme, para problematizar mi práctica cotidiana, decir de que, bueno, ser un varón que trabaja en estos temas no deja de ser algo transformador, innovador para determinados colectivos, pero también roza lo políticamente correcto y lo hegemónico en determinada órbita de por ejemplo, la política pública o la academia, ¿no?
Y de hecho hay mucha gente por ahí que está juntando papelitos y que está trabajando estos temas, y que a mí me preocupa si lo está haciendo desde la convicción sensible de la lucha por los derechos de todas las personas, o lo está haciendo para ganar un lugar dentro de determinada escala académica, política, social, económica, por aquello del capital simbólico de Bourdieu, ¿no? Entonces, sí tendremos que tener cuidado, porque la transformación puede dar toda la vuelta y volver al mismo lugar y caer en el círculo vicioso, ¿no? Y a veces ese círculo vicioso desencanta a un montón de gente bien intencionada que se siente muy lastimada, muy herida, muy traicionada en su buena disposición a transformar el mundo. Y esto nos pasa con el género, nos pasa con la política partidaria, nos pasa con la política nacional y con un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, eso, mucho cuidado. Néstor, te agradezco el comentario porque me hiciste como reflexionar en todo este sentido, que es lo que me preocupa en mi práctica cotidiana también. Había otro anotado ya arriba y así seguimos. Hay dos, Sebastián estaba y Niklas. Adelante, uno u otro. Sí, Seba estaba primero, arriba. No lo veo a Seba, no sé si se conectó sin querer. Avancemos entonces. Está silenciado, Seba. Sí, adelante, Niklas. Bueno, tenés el micrófono Niklas, silenciado. Adelante, Niklas. O Seba, adelante, Seba. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, no importa si me ven. No, la pregunta mía es la siguiente. Por ahí dijiste algo así como que no sabemos, como una incertidumbre, en realidad no sabemos hacia dónde avanzar. Lo relaciono un poco con la característica de este grupo de varones, que a veces decimos que nos dirigimos a varones maduros, bueno, no recuerdo bien la palabra que utilizamos. En realidad, naturalmente, el grupo de varones, la conformación es así, y no es porque nosotros pongamos ningún obstáculo para que se integre gente más joven. La pregunta es, porque yo ahora me ubico, por ejemplo, que hace 10 años, conversando con 2 compañeros de trabajo, me trataron de homofóbico en una conversación banal. Entonces la pregunta mía es si, habiendo una cantidad de incluso instituciones como el matrimonio, hasta, no sé, la monogamia, te diría, si querés, si se puede pensar en que los cambios van a venir porque hubo teorías sociales, históricas, que eran optimistas con respecto a la evolución. Si se puede pensar que los cambios vienen de la mano de la gente más joven, con respecto a lo que nosotros nos estamos cuestionando, por ejemplo, los privilegios que tenemos los varones. Bien, te agradezco, Sebastián, porque tenía escrito ahí algo para compartirles antes de cerrar y me das la opción. No es que estemos cerrando, pero me das la opción de contar una anécdota. Trabajando en una escuela de Toledo, allá por 2010, 2011, con gurises y gurisas de 8 o 9 años, dimos un tallercito corto de concepto género y salieron al recreo. La idea era volver y conversar un poquito más. Y cuando salimos al recreo, con unos 15 a 20 minutos de charla, media hora que habíamos tenido con ellos, ya habían entendido esto de lo políticamente correcto. Y 2 o 3 niños se nos acercan a los que habíamos dado el tallercito y nos dicen,
acá somos igualitarios, ¿no? Fíjense, ¿no? 8 o 9 años. Le digo, qué bueno, felicitaciones. Dice, sí, acá somos igualitarios porque jugamos al fútbol con las niñas, todos juntos y todos juntos. Qué maravilloso, le digo. La verdad lo felicito. Cuéntenme cómo hicieron, porque la verdad... Entonces hay 2 o 3 niñas que estaban escuchando, se acercan muy enojadas y dicen, a veces nos dejan jugar y a veces no. ¿No? Entonces, a mí se me ocurrió una pregunta muy sin pensar, muy en automático. La verdad que fue una pregunta bien interesante, que la sigo recordando porque me deja pensando en esto que vos acabas de decir, Sebastián. Que es, ¿quién le dijo a estos niños, a estas niñas, que el espacio de juego del patio de la escuela, donde jugaban al fútbol, les pertenecía a ellos y ellos podían dejar a veces sí y a veces no? O sea, cómo con 8 o 9 años ya habían incorporado un montón de configuraciones sobre el espacio físico del suelo y quién tenía el poder de decisión último, ¿no? Entonces, traigo esto ¿para qué? Para mostrar que en cada generación se juegan cuestiones. Entonces, en realidad, yo tengo mis dudas si las nuevas generaciones son las que más cambios traen. Sin duda que son las más contrahegemónicas a veces, pero a veces reproducen lógicas también hegemónicas, ¿no? Y esto tiene que ver con la complejidad de la vida humana. Entonces, para trabajar intensamente hacia la igualdad de género, la propuesta es que trabajemos desde antes del nacimiento con aquellas personas que están siendo gestantes, digamos, y quienes están acompañando esa gestación, que podamos hacer participativo a esos adultos que van a educar y desde sus expectativas, inclusive antes del nacimiento, para que hagan una crianza lo más igualitaria posible, trabajar con los niños, con las niñas, con las infancias desde los primeros momentos de la escolarización, en la medida de su autonomía progresiva, del entendimiento de las posibilidades. Hay un empuje muy fuerte de la masculinidad en la preadolescencia, en esto de que hay que mostrar que se es varón no siendo mujer. Entonces hay un montón de estereotipos que se consolidan como grabado a fuego ahí, en el cuerpo y en la forma de ser. Y después, en el pasaje a la adultez, vuelve a pasar lo mismo. Y hay como de vuelta un empuje, y durante la adolescencia hay prácticas de riesgo, hay cero autocuidado, por parte de los varones estoy hablando, ¿no? Hay un montón de peleas callejeras, de consumos, un montón de cosas para demostrar que soy, ¿no? Después en la adultez, bueno, cada uno va haciendo lo que pudo en esa construcción que tuvo en sus primeros 20 y pico años de vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que más allá de preocuparnos si las nuevas generaciones son las que van a impulsar el cambio más significativo, o los veteranos y las veteranas, a mí me parece que la clave es trabajar con todas las generaciones a la vez. Este es un problema de género y generaciones, ¿no? O sea, cada quien tiene que ver dónde le aprieta el zapato y trabajar sobre ese callo, ¿no? Si no logramos hacer eso, nada va a cambiar, ¿no? Si le confiamos a determinada generación el cambio, no van a poder solos, porque el contexto los va a volver al trillo, ¿no? Porque el contexto te golpea hasta que te vuelve al lugar de donde no te tendrías que haber salido. Entonces, solamente si hay un contexto favorecedor, donde todos y todas y todos estemos empujando en conjunto y ayudándonos a salirnos del trillo, es que vamos a lograrlos. Esa es mi humilde opinión. Capaz que hay otras. Bueno, ahora sí creo que tenemos al otro compañero ahí pronto, ¿no? Niklas. A ver, si podemos. Hola, bueno, muchísimas gracias. Sí, muy interesante. Bueno, tuve que en realidad cortar un poco, secarme las lágrimas, los mocos. Sí,
tengo que reconocer que me moviliza mucho la sensibilidad, el tema. Todo porque traigo, cada vez, cada aporte suman más cosas en el razonamiento de todos estos temas y bueno, una de las cosas que me gusta hacer es encontrar factores comunes, tanto en lo que nos ha aportado el feminismo, que hoy nos pone acá revisando todo esto, y en el camino a la igualdad, es acerca de cómo la construcción sistemática que nos trae a este lugar, digamos, de patriarcado, de desigualdad de derechos, también tiene repercusiones, y ha tenido, y tiene, y transversales, digamos, y generacionales también, que es lo que estaban diciendo recién, a los efectos de daño en la salud mental, y ahí como encontrar factores, me gusta encontrar como factores comunes que abordan la feminidad. Ahí nos atraviesa a todos esto, y si no encontramos mecanismos para reparar, ayudarnos a encontrar esa salud mental, está difícil reconstruir, o sea, en esa deconstrucción de los sentidos comunes que propone este sistema, quedamos tan lastimados, como podemos quizás encontrar mecanismos juntos para, si es que es correcto o así lo aprecio, para abordar los temas de salud mental, por ejemplo, o sea, reacciones violentas, por falta de manejo y gestión de emocionales. Son todas cosas que provocan o colaboran a las violencias. Esa es como una opinión y planteo a ver si encontramos o merece la pena apoyarnos en todos los géneros a eso, a la salud mental. Era como por ahí, no sé si logré Sí. sintetizar, pero muchas gracias y bendiciones, porque esto es fabuloso. Gracias. Muchas gracias a vos, Niklas, por traer las emociones al diálogo. Ese espacio tan lejano para muchos de nosotros. Tanto así que una vez en una terapia hace unos cuantos años, un terapeuta me dijo, ¿qué sentís de eso que me estás contando? ¿Qué estás sintiendo? Y yo le dije, no te entiendo la pregunta. Realmente, en ese momento estaba tan afectado emocionalmente que no podía entender que me estaba preguntando sobre mis emociones. Y no pude responder, ¿no? Entonces, qué difícil, qué difícil. Lo que vos traes, Niklas, me invita a contar 2 o 3 cositas rápidas. Primero, la definición de violencia que a mí me gusta tener presente es que violencia es toda acción u omisión que busca controlar o dominar a otra persona. Voy de nuevo. Toda acción u omisión que busca controlar o dominar a otra persona. Si uno se pone fino, es prácticamente todo lo que hacemos durante todos los días de nuestra vida, ¿no? Es muy difícil encontrar espacios donde yo no quiero controlar y dominar a otra persona, haciendo o no haciendo cosas. Y bueno, justamente, por eso es tan difícil abandonar la violencia. Pero cuando nos damos cuenta de los impactos que genera eso en nosotros, en las otras personas, en nuestra pareja, en nuestros hijos e hijas y en la comunidad toda, bueno, ahí nos damos cuenta que es un problema y que hay que actuar rápidamente. Para actuar rápidamente y tener en cuenta la salud mental, así como la definición de violencia, a mí me gusta traer un esquema de 5 espacios vitales, que ambas cosas son de Antonio Ramírez, un maestro mexicano que nos ha enseñado mucho al respecto.
Y Antonio dice que hay 5 espacios vitales. Uno es el espacio físico, que es el cuerpo y todo lo que me rodea. Otro es el espacio mental, que son todas las ideas, los pensamientos, la forma de concebir el mundo. Otro es el espacio emocional, sentimientos, emociones, todo lo que tiene que ver con ese nivel de percepción. Otro es el espacio vincular, o sea, todos los formatos vinculares que yo tengo incorporados como posibles y como ideales. Y por último, el quinto espacio le llama el espacio espiritual, que sería un espacio donde cada ser humano tendría la capacidad de reconocer cuando está en desequilibrio y tendría la sabiduría de usar alguna herramienta ya conocida o por conocer para volver a restablecer el equilibrio. Entonces, estos 5 espacios, él dice que como tenemos 100% de energía, no tenemos ni más ni menos, sea cual sea la energía que tenemos, es el 100%, cada uno de estos espacios debería tener 20%, algo así como un platillo de 5 espacios donde está en equilibrio ahí todo eso, ¿no? Y cuando alguno de esos espacios entra en tensión, en desequilibrio, se me mueve todo el sistema. Entonces la clave de que se mueva todo el sistema no es dejarlo rígido y fijo, porque eso es lo que hacemos generalmente los varones, dejar algo rígido y hacernos fuertes hasta que nos quebramos, ¿no? Por eso hay tanto suicidio en los varones, por ejemplo, uno de los impactos. Y si no, aprender a fluir, a bailar, a de alguna manera entrar en un equilibrio, en movimiento entre estos espacios y aceptar que se van a desequilibrar, que eso es la vida, que es como el corazón que late, y cuando late a una velocidad que no es la correcta, la solución nunca es pararlo, ¿no? Porque se acaba la vida. La solución es volverlo a que se mueva al ritmo que es sostenible para la vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos conflicto, tensión, fricción, situaciones incómodas, situaciones inclusive de desajustes de la salud, bueno, tratar de encontrar un funcionamiento que nos reequilibre a nosotros con nuestro entorno, a nosotros con nuestros vínculos, a nosotros con nuestras emociones, a nosotros con nuestras ideas y con nuestro cuerpo. Entonces, fíjense cuántos espacios. Muchas veces los varones funcionamos en uno o en 2 de estos espacios y los otros 3 los tenemos totalmente abandonados. Entonces se recarga un sistema, por ejemplo el cuerpo, y se tiende a cero otro sistema, por ejemplo las emociones, ¿no? Y ahí es donde nos enfermamos y enfermamos a quienes están cerca, ¿no? Así que bueno, mucho para trabajar en esto de la autorregulación. Gracias, Fernando. Está William anotado ahí, pero antes tenemos, o en el medio, tenemos un aporte de Ana Laura que agradecemos por allí participar también, aunque sea a través del chat, que dice que está trabajando en su tesis de maestría sobre esto, sobre las masculinidades, y pide si le puedes dar algún aporte teórico. Ya tiraste algunos acá en la vuelta, además de Hannah Arendt, otros teóricos, pero capaz que después o se puede contactar contigo o vos le podés tirar algún recurso más acá. William. Luca, antes de William le robo 10 segundos mientras él va aprendiendo cámara y micrófono. Hay un libro maravilloso que para mí es el ABC, que para cualquiera que quiera entrar en esto de las masculinidades, que se llama Varones. Es de Irene Meller y Mabel Burín, argentinas ambas, psicoanalistas del Foro de Psicoanálisis y Género. Así que bueno, ese libro se encuentra en alguna que otra librería, en la Facultad de Psicología, en la biblioteca seguro que está, y también creo que se puede descargar como libro virtual. Repito, Varones, de Irene Meller y Mabel Burín. Ahí hay muchísima bibliografía que ellas refieren, con lo cual es fácil llegar como a lo global, ¿no? Si es eso lo que le interesa a la compañera, si no quedo a las órdenes. Y estaba William, no sé dónde se me perdió. Hola. Hola, William. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad para hablar. Quería comentar un poco de lo que tú estabas comentando lo que estaba comentando el compañero sobre el tema de
de las edades, ¿no? Yo tuve oportunidad, hice parte en España del grupo AIGE, no sé si lo conoces, Asociación de Hombres por Igualdad de Género, y bueno, también tuve la oportunidad de hacer talleres con compañeros de AIGE dentro de institutos liceales, y la verdad que a mí, por ejemplo, me sorprendió que muchos de los grupos que estábamos manejando, tanto de la ESO, digamos, primero, segundo y tercero del liceo, o sea, tenían unas conductas más, más severas y más machistas que hasta incluso sus propios abuelos, ¿no? O sea, y era algo muy, muy como impactante porque, o sea, la tarea que nosotros le dábamos era ponerse unos en fila, o sea, los hombres por un lado, las chicas por el otro, y bueno, y le íbamos haciendo preguntas, ¿no? Y según lo que iban contestando, los varones se ponían más hacia el medio de la fila o más hacia el otro lado, ¿no? Y bueno, como el tema un poco de lo que ellos ignoraban y que veían que era normal, ¿no? Que por ejemplo, una de las cosas decíamos, a ver, ¿alguien le habló mal alguna vez a una compañera? Y la mayoría decían, no, nosotros no. Y ya las chicas, ya las niñas retrucaban y le empezaban, ¿cómo que no? Si la otra vez y que no sé cuánto. Y ellos mismos no podían creer que le habían hablado mal o que lo tomaran como que hablaban mal, ¿no? O sea, porque incluso le decían, si solo te dije, no sé, o sea, si solo te dije guarra porque tenía las manos sucias, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, y eso la verdad que me impactó. Y también participé también dentro de un centro penitenciario con un grupo también de AIGE. Y también el tema de la ignorancia, ¿no? Hablamos con mucha gente privada de libertad por violencia, por violencia de género, ¿no? Y cómo muchas conductas están normalizadas, ¿no? Tanto por ejemplo, nos pasó con uno que había llegado a su casa, estaba cansado, la mujer no le había hecho el almuerzo y explotó y la molió a golpes, ¿no? O sea, y para él era normal que la mujer le tenía que hacer el almuerzo cuando él llegara, porque él supuestamente venía de trabajar y venía de y, y bueno, la verdad que, o sea, esos puntos de sorpresa yo quedé muy sorprendido, muy choqueado por esas situaciones y hasta incluso lo que más me sirvió fue para verme a mí mismo, ¿no? O sea, de las conductas que tomamos normalizadas de situaciones tontas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cosas que a veces, que ahora estamos con el tema de micromachismo, por ejemplo, con varones, y hay muchas cosas que las tomamos normales que realmente son violentas y atacan, ¿no? O sea, yo por ejemplo ahora estoy en una situación, estoy en una cuerda de tambores, que la mayoría que tocan son varones, y bueno, se me puso como en la cabeza siempre estar como un poco alerta a lo que se habla, ¿no? O sea, es algo que desde que estoy en grupo de varones, o sea, allá en España le decíamos de que nos ponemos las gafas violetas, vemos las cosas de otra manera, ¿no? Y cómo se sorprenden cuando le comentas algo, ¿no? O le dices, mirá, eso que dijiste, estás violentando a tu propio compañero, incluso a tu compañera, pero yo lo tomo como estar alerta todo el tiempo. Es como no bajar la guardia. O sea, porque Exacto. así como tú hablaste, como tú comentaste, yo también estoy en grupo de recuperación y de recuperación emocional y también de recuperación de adicciones. Y una de las cosas son siempre que nos dicen el tema de personas, lugares y cosas, ¿no? Y yo creo que dentro de nosotros los hombres a veces también se habla de tomar espacios y para mí es más,
recuperar los espacios que tenemos, transformarlos. O sea, porque si tomamos la idea de seguir tomando espacios, seguimos tomando el privilegio como hombres, querer agarrar más lugar del que tenemos. O sea, el lugar que tenemos ya nos alcanza. O sea, lo que tenemos que hacer, que creo que es lo más complicado, es mirarnos a nosotros mismos y vernos como tú dijiste, o sea, vernos realmente como personas que hacemos daño. Y que no quiero decir que todos estemos, pero siempre tenemos la tendencia, porque estamos criados así, vivimos en una sociedad que es así, y otra cosa que tengo claro, que esto es para toda la vida, ¿no? O sea, no vamos a dejar de ser lo que somos mañana. Esto es como que lo tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y no cansarnos de trabajarlo, porque va todo tan rápido. O sea, estamos en una sociedad tan violenta, o sea, tan jodida, porque a mí me parece que está jodida, o sea, estamos jodidos, y si no tomamos unas riendas y un camino hacia una mejora de esta sociedad, o sea, nos vamos a destruir, como tú dijiste, entre todos nosotros, ¿no? Y bueno, quería compartir eso, agradecerte un montón por la charla, agradecerle a los compañeros, y muchas gracias. Gracias a vos, William. Y bueno, tu historia también es la mía. Evidentemente, en esos tiempos donde uno no puede reconocer sus espacios vitales y sus emociones, recurre a muchos escapes que nos dañan la vida y le dañan la vida a quienes tenemos alrededor. Y bueno, se puede salir, se puede trabajar y se puede recobrar la salud, así que fuerza con eso. Lo que vos compartís me hizo pensar en muchísimas cosas, pero bueno, voy a tratar de ser sintético porque ya estaríamos terminando. Se nos ha enseñado en este trabajo que cuando alguien tiene actitudes violentas, no es violento, sino que tiene actitudes violentas, conductas violentas, lo que mejor podemos hacer es confrontar esa violencia, si tenemos las herramientas y la posibilidad, confrontarla a la vez que nutrimos al ser humano que ejerce esa conducta, ¿no? O sea, la idea no es devolver con la misma moneda, violencia con violencia, ni mandar al paredón a la gente, sino de pedir que se detenga esa violencia, mostrar el daño que está haciendo, pedir que haya un reconocimiento de los impactos, a la vez que le decimos a la persona lo valiosa que es, lo importante que es, las herramientas que tiene, las habilidades que tiene como ser humano para generar una vida transformadora, saludable y agradable para sí mismo y para todo su entorno. En simultáneo, todo eso. Así que hay que entrenarlo, practicarlo y tratar de generarlo. Primero conmigo, y después que lo aprenda a hacer conmigo, recién ahí con los demás, para evitar esa conducta de querer decirle al otro lo que tiene que hacer. Primero conmigo, ¿no? Después, al hacer referencia a España y a micromachismos, me hiciste acordar a la discusión teórica que yo tenía con Luis Bonino cuando lo leía. Luis Bonino desarrolló el término micromachismo por allá por la década de los 90, y claro, yo lo leía en el 2010 y discutía con él y decía, esto que dice acá Luis, que es micromachismo, en realidad es un machismo grande como una casa. No puede ser que él lo diga tan sutilmente, pero claro, yo lo que no me daba cuenta es que él ponía un ejemplo de la década de los 90 en su lugar. Y para ellos en ese momento eso era un micromachismo que no es ni más ni menos que algo invisible para quien lo comete y para quien lo recibe muchas veces inclusive, ¿no? Se sienten los impactos, pero no se puede visibilizar a veces ni siquiera por qué tengo esos impactos. Entonces el micromachismo no es tal o cual cosa. Micromachismo es el concepto que nos dice que es invisible el machismo que está implícito en determinada acción, en determinado vínculo, en determinada lógica. Por lo tanto, micromachismos hay siempre. Lo único que lo que hoy es micromachismo, el año que viene capaz que es un machismo visible, pero va a haber otro micromachismo invisible el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro,
porque el sistema se trata de rearmar constantemente. Entonces, ese trabajo de los lentes violetas y de detectar cuál es la violencia que cometemos es, como bien lo decía William, para toda la vida. Lamentablemente hay una diferencia abismal entre la percepción de la violencia por parte de las compañeras y la nuestra, porque hay una percepción en el cuerpo de la vivencia de la violencia recibida desde siempre. Las niñas empiezan a ser acosadas sexualmente en el espacio público a los 10, 12, a veces antes, ¿no? Pero no más allá de los 12 años de edad. Por lo tanto, cualquier mujer adulta ya tiene por lo menos una década de violencias recibidas casi que cotidianamente. Y muchas veces los varones, cuando llegamos a la adultez, ni idea tenemos de todas las violencias que hemos cometido y que hemos generado, ¿no? Entonces hay una diferencia abismal. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención, abrir grande las orejas y el corazón para escuchar a las compañeras cuando nos dicen que hay algo que les duele y que las lastima. La percepción de la violencia es por quien la recibe. No importa si yo tuve la intención o no de lastimarla. Lo que importa es que pueda escuchar y reconocer cuando me dicen, pará, detenete acá, porque eso no me gusta, eso me lastima, eso me duele. Y aunque no entendamos, no tratemos de justificar o de explicar ni siquiera de entender. Demos un paso atrás y dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Porque alcanza con que alguien nos diga, eso no me gusta, para detenerlo, ¿no? Entonces, esa es una de las claves fundamentales, ¿no? Yo les quiero agradecer a todos, a todas, mientras voy leyendo a Eliana, que por allí plantea, bueno, parte de su trabajo, y nos dice haciendo camino al andar. A mí hay una frase que me encanta, que es de otro coterráneo, ¿no? Esto de somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Y me voy al otro continente y digo, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a eso, a que salgamos del modelo binario, del modelo rígido, de yo soy, y empecemos a pensar en un modelo más transformador y más en movimiento, que es preguntarme, ¿quién voy siendo? ¿Y que voy siendo es saludable o no? ¿Es igualitario o no? ¿Genera daño alrededor o genera bienestar? Y bueno, y en base a esas respuestas que yo me puedo dar, pero que el entorno me va a estar dando, puedo seguir ajustando, ¿no? Como tenemos ahora los GPS que nos indican por dónde ir, bueno, tengamos el GPS incorporado y tratemos de ir siendo, de ir transformando, y pongamos en práctica entre varones lo que me imagino que hacen cotidianamente en Varones por la Igualdad, que es hablemos entre nosotros. Hablemos entre nosotros de lo que nos pasa, hablemos entre nosotros de lo que sentimos, hablemos entre nosotros de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Pongamos en palabras las cosas para poder soltar tanta presión, tanta rigidez, tanto daño, tanta violencia. Y bueno, seguramente eso que las compañeras nos han enseñado que hacen entre ellas, nos salve la vida a más de uno y le salve la vida a muchas mujeres a manos de compañeros que no saben manejar sus emociones, su impulsividad, su ejercicio de violencia. Así que bueno, yo me despediría por acá con mucha tristeza, porque como me encanta compartir, seguiría un par de horas más, pero teníamos pactado llegar hasta acá. Yo creo que estamos en tiempo. Te agradecemos además, Fernando. Creo que fue una posibilidad riquísima a partir de los problemas técnicos que tuvo el otro compañero, porque posibilitó que te pudieses explayar más, y la verdad que fue muy rica la conversa. Me tomo el atrevimiento de hablar por todos en esto, de agradecerte, y bueno, vamos como cerrando esta actividad. Esta actividad va a quedar grabada, seguramente tengamos otra posibilidad. Está
el próximo 17 del 11 el conversatorio sobre el machismo en las artes, que va a estar a cargo de Iván Solarich, nada más ni nada menos, un destacadísimo compañero también. Y el próximo 22 vamos a tener el conversatorio sobre género a través de la historia en el Uruguay. Ahí vamos a estar conversando con el historiador Gabriel Quirichi, también sobre su mirada particular de la historia del Uruguay. Así que agradecemos a todas y a todos por haber participado de este encuentro, y bueno, los convocamos para pasado mañana a las 20 horas. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta Gracias a siempre. todos. Gracias. Gracias por este esfuerzo. Se valora mucho. Gracias. Gracias, muy amable. Muy bueno. Gracias, abrazo para todos. Chao, Gracias a gracias. todos. Chau, chau. Chao.